Bien, finalmente, queridos colegas, tenemos ahora definición de constitución que podría ser estudiado en cualquier asignatura, ¿ya? Y que nosotros lo vamos a dejar como una definición de constitución amplia. Bien, el concepto constitución, si ustedes se van a la palabra, que es similar al sentido lógico que veíamos inicialmente, ¿cierto? Es constituir, establecer algo. Si nos vamos al latín constituere, constituir es establecer algo con carácter de definitivo, ¿ya? De ahí que la Constitución, insisto, bajo el sentido lógico, sea prácticamente pétrea, sea establecer algo muy difícil de cambiar, ¿ya? También viene del latín constitutio o constitución, que significa la identidad propia de algo, ¿ya? La identificación de algo. Si yo quiero ver la constitución de alguno de ustedes, ¿cierto? O la constitución mía, yo diría de un tipo de 50 años, ¿cierto? Con un par de carreras en el cuerpo, con hijos, ¿cierto? Etcétera. Es la identidad, lo que identifica a un ente, a una institución, a un aparato, o lo que identifica a una persona, ¿ya? De ahí viene el concepto constitución. Insisto, es un término latino, es un término que viene del latín y que significa, por una parte, la identidad propia de algo, la identidad propia de un ente o un ser, o también del latín constituere, que es establecer algo definitivamente, ¿ya? Con pocas posibilidades de modificación. Y basado en esas dos definiciones etimológicas o en esas dos acepciones etimológicas, que es el origen de la palabra constitución, ¿cierto? Es que podemos nosotros establecer una definición. Y esta definición, muy simple, ¿cierto?, que es más o menos la que maneja a todas las personas, es que la Constitución es la ley fundamental de un Estado y la norma suprema del ordenamiento jurídico. Y es la fuente de todas las fuentes del derecho. Eso nos interesa a nosotros, ¿ya? La fuente primigenia, la fuente originaria, la fuente desde donde se desprenden todo el ordenamiento jurídico es la Constitución, ¿ya? Esta debe ser integrada por los valores y derechos que han de armonizarse, que han de ponerse, ¿cierto?, en concordancia mediante un constante esfuerzo legislativo, esto es relevante, ¿ya? O sea, todo el aparato normativo debe estar sujeto a las normas, sujeto a los preceptos constitucionales, y además toda nuestra jurisprudencia, toda la interpretación que hacen los tribunales de justicia y que hacemos nosotros también los abogados, ¿cierto?, cuando defendemos los derechos de las partes litigantes, todo debe estar finalmente enmarcado en lo que dice nuestra Constitución, ¿ya? Todo el aparato normativo, toda la legislatura y toda, insisto, toda la jurisprudencia, todas las resoluciones judiciales, todas las interpretaciones que hacen nuestros jueces y que hacemos nosotros también, debe estar enmarcado finalmente en lo que ordena la Constitución. Representa la norma suprema. Aquí tenemos otro concepto también pedestre, ¿cierto?, también comúnmente utilizado. Norma suprema es la superley, ¿cierto?, o ley de leyes de los estados modernos, que al mismo tiempo, debiendo garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, debiera establecer los límites a la acción del poder político, a la acción del poder de los gobernantes, ¿ya? Ese es en el fondo lo que traduce o lo que define genéricamente una constitución. Ley fundamental de un Estado, norma suprema del ordenamiento jurídico, origen y fuente de todas
la norma jurídica, fuente de todas las fuentes del derecho. Última ratio o última razón de las fuentes del derecho. Eso es lo que para nosotros va a ser finalmente una constitución, que es más o menos lo que entiende todo el común de la gente. ¿Ya? Nosotros entendemos esto, ¿cierto? Viene del latín constitutio o constituere, en carácter definitivo, identidad propia urente del ser, que lo tradujimos en la fuente de todo el derecho, ¿cierto? Y el marco normativo que regula el Estado. Ahora, dentro de su contenido, nosotros, esto ustedes lo han estudiado en teoría de la ley seguramente, lo normal, queridos colegas, es que la norma jurídica haga diferencias. Nosotros tenemos distintas categorías de códigos o distintas categorías de leyes, las cuales nosotros podemos identificar más como un derecho adjetivo, ¿cierto? U otras como un derecho sustantivo, que es lo que manda, ¿cierto? El derecho adjetivo, ustedes esto lo han visto en teoría de la ley, lo ha visto Fernanda Ruz. ¿Fernanda? No, profesor, no lo recuerdo. ¿No? El derecho adjetivo y el derecho sustantivo. ¿Alguien se acuerda? ¿Daniela Regada? ¿Juan Hidalgo parece? Creo que no, profesor, no lo hemos pasado. ¿No? Bueno, en general la norma jurídica, toda la norma jurídica la podemos agrupar en dos vertientes. Una que es el derecho sustantivo, que es el que manda, prohíbe o permite, ¿ya? Que es la definición de ley, ¿cierto? Y otra es el derecho procedimental, el cómo se va a llevar a efecto la ejecución ante la infracción de la norma, ¿ya? Que esa es la norma adjetiva. Y esto se conoce como adjetivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque acompaña a la norma sustantiva. ¿Bien? Eso lo van a ver ustedes, no es materia de derecho político, pero yo se los paso de esta manera para que lo vayan considerando, ¿cierto? En general se agrupan en estas dos categorías de normas. La norma adjetiva dijo cómo se va a llevar a cabo la norma. Eso dijo. Claro, que es el derecho orgánico procedimental, es cuál es el procedimiento que se va a usar. Para que ustedes lo tengan claro, por ejemplo, el Código Civil es un código sustantivo, ¿ya? Porque dispone, ustedes ya seguramente lo han cachureado el Código Civil, dispone toda la normativa regulatoria entre privados y entre el Estado actuando como privado, ¿ya? El Código Civil es aquel que dice quién es el propietario, aquel que dice cómo se hace la sucesión por causa de muerte, qué derechos le caben a los cónyuges, qué obligaciones y derechos devienen de los contratos. Es toda la norma de contenido que manda, insisto, prohíbe o permite. Esa es una norma sustantiva, ¿ya? Ahora, ¿cómo se lleva a efecto los pasos que deben hacerse para reclamar un derecho vulnerado o para reivindicar una acción? Se va a basar, para el caso civil, ¿cierto?, en el Código de Procedimiento Civil. Esa es una norma adjetiva, esa es una norma que acompaña las disposiciones sustantivas, las disposiciones de contenido, en el cual lo que va a regular es una norma procedimental, ¿ya? El Código de Procedimiento Civil, el Código Procesal Penal nuevo, ¿cierto?, el Código de Procedimiento Penal antiguo, el Código Orgánico de Tribunales, son normas adjetivas porque establecen los organismos que van a llevar a cabo
los reclamos, que van a llevar a cabo las reivindicaciones, que van a llevar a cabo la defensa de los derechos, y también establecen el procedimiento. ¿Ya? Acompañan, son los mecanismos que envuelven a la norma sustantiva, que es la que manda, prohíbe o permite. ¿Ya? Normalmente nosotros podemos identificar muy bien cuerpos legales que son adjetivos o que acompañan a la norma sustantiva y cuerpos legales sustantivos o de contenido. ¿Ya? En materia de constitución, cuando hablamos de una constitución, normalmente en ella misma van a estar contenidos ambos. ¿Por qué? Porque la constitución debiera establecer imposiciones, prohibiciones, ¿cierto? Imposiciones, prohibiciones o facultades que tenemos que son las normas permisivas, debieran estar considerados en ello, que es la norma sustantiva, ¿cierto? Que es el señalar qué puede o no puede hacer el Estado, qué puede o no puede hacer la persona, qué puede o no puede hacer los grupos intermedios, ¿cierto? Y algunas definiciones, que es, insisto, que es la norma sustantiva, como también en la Constitución se van a establecer órganos por los cuales van a regular estos permisos, estas prohibiciones, estas imposiciones. Por lo tanto, en una Constitución normalmente vamos a tener normas sustantivas, que este es el contenido de la Constitución, ya el contenido no orgánico, no procedimental, sino que van a ser, insisto, estas definiciones, estas imposiciones, estas prohibiciones, estas facultades, van a estar consignadas en la Constitución, pero también vamos a tener normas adjetivas, vamos a tener normas orgánicas, vamos a tener normas que establecen instituciones, ¿cierto?, permanentes del Estado y la forma de reclamar estos derechos, que es procedimental. ¿Ya? Nosotros en la Constitución actual podemos identificar, ¿cierto?, normas sustantivas de contenido, que son las bases de la institucionalidad, ¿cierto?, el capítulo primero, ahí podemos señalar quiénes son chilenos, ¿cierto?, está claro, está establecido en la misma Constitución, cuáles son los requisitos para ser chileno, una norma sustantiva, ¿sí? Y también está establecido qué pasa cuando se pierde la ciudadanía, por ejemplo, ante quién nosotros podemos reclamar, que es una norma procedimental. Están establecidos los derechos fundamentales, que son las normas reguladoras, ¿cierto?, que deben estar en la Constitución. Están todos en el decálogo, en el artículo 19, ¿cierto?, cuáles son los derechos que asegura esta Constitución. Y también está en el artículo 20 y 21 los recursos, que es una norma adjetiva, ¿cierto?, que podemos hacer, que podemos utilizar, que podemos impetrar nosotros cuando se vulnera alguno de esos derechos. Por lo tanto, también tenemos normas adjetivas. Eso es lo que debiera estar en una Constitución. Insisto, normas sustantivas, normas de contenido que manda, prohíbe o permite, y también normas procedimentales que señalen qué hacer en la posibilidad de que nosotros se nos vulnere algún contenido o algún derecho, ¿ya? Que es la tercera distinción de esta norma, que son las normas reguladoras, en las cuales se consideran todos los derechos fundamentales que debiera establecer esta Carta Magna, esta ley de leyes, esta supraley.